Exactamente. ¿Qué te está pasando a ti, Humberto? Me estoy exprimiendo, pero no se me ocurre nada. ¿Qué te está pasando a ti? Te quedaste sin ideas, te quedaste ya sin reservas. Lo mismo le pasa al páncreas. Y el paciente con diabetes tipo 2, que ya llevó su enfermedad al límite, llega a generar como si fuera diabetes tipo 1. El daño que se le generó al páncreas fue tanto, por tanto tiempo, que termina por acabarse el páncreas también. Las células beta pancreáticas también se mueren, también se destruyen por uso, a lo mejor no por autoanticuerpos o no por una enfermedad autoinmunológica, simplemente ya de tanto daño que se les hizo, estas células beta o incluso los medicamentos como la glibenclamida terminaron por exprimir al páncreas y ya, no hay células beta. Entonces, por más medicamentos que dimos, todos los medicamentos que dimos son medicamentos que, claro, funcionaron y todo, pero su efecto era directamente relacionado a la poca insulina que tenía. Todos estos medicamentos son medicamentos que ayudan a que la insulina que tenemos funcione más, estimulan que produzca más insulina, sensibilizan la insulina, disminuyen la absorción de glucosa, tratan de favorecer que el azúcar entre por otros lados o hacen que el azúcar se vaya por otros lados, pero al final trabajan con la insulina, con la propia insulina que el cuerpo tenía, que el paciente estaba dañando. Pues si llegamos a un punto donde el paciente dice, pues es que ya no hay una buena respuesta, probablemente la insulina que estaba produciendo ya se acabó. Y es momento entonces de dar insulina por fuera. Entonces, si ya llegamos a las dosis máximas y no llegamos a metas de control, modo, hay que inyectar insulina porque ya el pobre páncreas ya no tiene. Por más que le pidamos, por más que lo exprimamos, por más que le digamos al receptor, hazle caso, va a decir, sí, ¿por qué lo hago caso? Ya no hay insulina. Entonces, ahí hay que dar insulina. Paciente con diabetes tipo 2 puede requerir la insulina en esas condiciones, pacientes hospitalizados, pacientes con emergencias glucémicas que ha estado con estado hiperosmolar hiperglucémica o con un estado de cetoacidosis que se le ha subido mucho el azúcar, hay que bajarla rápidamente. Paciente en estado catabólico o síndrome de desgaste, pérdida de peso a pesar del control y debilidad y fatiga. Paciente con falla renal cuando ya el riñón ya no está funcionando y ya no hay posibilidad de darles metformina, glibenclamida o algunos otros medicamentos porque ya están contraindicados y el riñón ya no los va a poder metabolizar. Entonces, falla renal o falla hepática y en contraindicación de medicamentos, pues ya hay que darle insulina. Estas serían las recomendaciones cuando iniciar insulina, ¿sí? Y pues tendríamos que dar insulina basal, de preferencia el régimen más sencillo sería sin cobertura prandial, o sea, una dosis basal de insulina y además dar medicamentos para que esta insulina funcione. Seguimos dando sensibilizadores de insulina, seguimos dando medicamentos que actúan para, por ejemplo, eliminar el azúcar a nivel gástrico, a nivel intestinal o a nivel renal, y con eso podríamos dar un esquema, por ejemplo, de insulina. Pero, pues obviamente todo esto siempre y cuando el paciente esté bien educado, siempre y cuando, como tú dijiste, el paciente en realidad me esté diciendo la verdad y no nomás me esté choreando. Por eso parte del tratamiento es educar al paciente. No es nomás darle folletitos y tenga, ahí le va su receta y ahí se los toma como ahí dice, no. Hay que enseñarle realmente al paciente su enfermedad. Y esto es lo más difícil porque, como les digo, la gran mayoría de los pacientes son pacientes que no se cuidan, que no se toman su medicamento, que les vale un gorro, que ya les mocharon el pie, ya les mocharon hasta la rodilla y aún así dicen, ay no, pues es que yo no me tomo el medicamento, yo prefiero seguir comiendo mal, yo prefiero seguir alimentándome mal y no hacen caso. Entonces, mientras el paciente no sea consciente, por más medicamentos que le demos, nomás nos va a chorear, ¿sí? Bueno, cuando ya dijimos, bueno, el paciente ya requiere insulina, porque sus niveles de hemoglobina glucosilada, al momento incluso desde el diagnóstico, tienen más del 9%, o ya le dimos 3 medicamentos hipoglucemiantes en dosis máximas y no hubo respuesta, o cualquiera de estas condiciones que ya les dije, podríamos iniciar insulina, perdón. De preferencia, insulina basal con NPH, glargina, detemir o de Gludec, que son insulinas de acción prolongada, que son las que no van a darnos de repente hipoglucemias tan fácilmente. La dosis inicial se recomendaría 10 unidades al día o incluso calcular por kilo de peso, pero aquí no vamos a calcular por 0.55 como en la diabetes tipo 1, sino por 0.2.
Y ahí damos, por ejemplo, el doctor Mauro, ¿cuánto pesa? No, pues que los 90 kilos, y lo sobrepasa sabroso. Entonces, 90 kilos nos quedamos. Una persona de 90 kilos por punto 2 le tocarían 18 unidades de insulina basal. Podríamos quedarnos con cualquiera de los dos y sin ningún problema. 10 unidades al día o punto 2, ¿sí? Y con eso iniciamos. 10 unidades por la noche, de preferencia, de manera bifásica o basal. Como ya vimos, la bifásica es la NPH, que es intermedia, ¿sí? Y hay que ir ajustando el incremento en promedio cada semana, aunque podríamos ser entre 3 y 4 días, básicamente. ¿Cuándo? Pues bueno, el ajuste lo tendríamos que estar checando con los niveles de glucosa en ayuno. Si el paciente en ayuno está teniendo valores adecuados, podríamos quedarnos con la dosis inicial, si no, irle subiendo de 2 en 2 los niveles de insulina, ¿sí? ¿Esto cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a la siguiente tabla. Paciente logró los niveles de glucosa de 100 a 120, no, pues que sí los logró. Bueno, pues ahí nos quedamos. Si no, podríamos ir subiendo 2 unidades. 120 a 140, 4 unidades. O sea, cada 20 miligramos de glucosa en ayuno, podríamos irle subiendo 2 unidades para que de esta manera incrementamos la insulina. Y podríamos decir, no, pues es que el doctor Mauro le iniciamos con 10, pero llegó hasta 180 en ayuno. Pues le damos entonces las 18 unidades calculadas por el peso, que es lo mismo, básicamente. Si se fijan, no nos brincamos mucho de un momento a otro, ¿sí? Y obviamente, pues para recomendaciones, aparte de lo del sitio de acción, el sitio de aplicación, aparte de estar rotando los sitios y todo eso, preparar pacientes que se desinforman. Que no es que no, es que la insulina te mata, te da infartos. No, es que la insulina se lo dan a los que el riñón les va a fallar. Cuando en realidad todas estas enfermedades son por mal control. Entonces hay que explicarle al paciente cómo funciona la insulina, que en realidad la insulina no es mala, pero pues el paciente tiene a veces ya como satanizada la insulina, ¿sí? También hay que investigar, pues, qué come, cómo come, a qué hora come y si hace ejercicio. ¿Por qué? Porque la insulina puede ser que si se la aplica al mismo tiempo que va a hacer ejercicio, se le baje demasiado los niveles de azúcar, por ejemplo. Es importante decirle que no omita los alimentos, porque luego se pone la insulina, pero luego no come y se le baja el azúcar, le da las hipoglucemias. Y hay que hablarle pues al paciente de manera pues con confianza, explicarle cualquier situación para que el paciente lo entienda mejor y se aplique su medicamento. Esas serían las recomendaciones para diabetes, ¿sí? Sin duda, la insulina sigue siendo la terapia más eficaz en términos de reducción de glucosa. ¿Por qué? Si el problema es la insulina, nosotros damos insulina y esa es la solución, ¿sí? La insulina no tiene efectos adversos en condiciones, por ejemplo, que dañe el riñón, que dañe el hígado, que sea como los otros medicamentos, que pues me va a causar problemas en el riñón, problemas en el hígado, interacción con otros medicamentos. No, literalmente no es una sustancia química como un medicamento, sino es más bien como una hormona. Y eso le hace que sea más inocua, tiene menos reacciones con otros medicamentos y básicamente el único efecto adverso que va a tener es que pueda generarle una disminución brusca del azúcar, una hipoglucemia, básicamente. Pero no daña el riñón, no daña la retina, no va al paciente a terminar con insuficiencia renal, no tiene interacciones con otros medicamentos. Eso es algo muy bueno y la insulina sigue siendo el medicamento de elección. Esta sería una recomendación de acuerdo a las guías ALAT del 2019 de cómo ir pasando lo mismo que acabamos de ver. Cuando la hemoglobina glucosilada es menos de 8, pues dar monoterapia. Si están más de 8, dar doble terapia. Si están más de 9, incluso recomendar ya el inicio de la insulina. Las metas de hemoglobina, si no se alcanzan de hemoglobina glucosilada, pues ir subiendo metformina con sitagliptina, con dapaglifosina, con otros, etcétera, etcétera. Es lo mismo que les acaba de comentar. Y pues básicamente lograr el tratamiento, de preferencia con antidiabéticos orales, o si la hemoglobina glucosilada ya lo permite, pues mejor darle insulina, ¿sí? Esta sería una recomendación, nada más, cuadritos en el CATSUM, una descripción de las insulinas, ya lo vimos, es lo mismo, nada más que viene lo que viene en el CATSUM. ¿Sí? Bueno, básicamente eso. Se los dejo en la presentación, la voy a subir a la carpeta compartida, ya saben, ahí lo pueden checar con más detenimiento. Las dosis, nuevamente, recuerda las guías actualizadas de la ADA. ADO significa antidiabéticos orales.
Y básicamente es lo mismo que ya habíamos visto. Conclusiones. Los antidiabéticos orales están indicados para diabetes tipo 2, nada más. Para diabetes tipo 1, directamente es insulina. Y obviamente es importante conocer las características de cada grupo terapéutico para elegir adecuadamente el tratamiento farmacológico para cada paciente. Al igual que como les había pedido tratamientos para los cuadritos de tratamiento de los medicamentos, para pedir los principales medicamentos para, para control de diabetes. Básicamente las presentaciones que les puse acá, pero ustedes me los buscan del libro, me ponen la bibliografía, páginas donde lo sacaron y todo eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones? No, es un tema un poquito extenso, yo lo sé, pero es un tema que tienen que dominar porque diabetes, eso lo van a ver todos los días, toda la vida. No va a haber día que no vean ustedes diabetes. No va a haber día que ustedes no atiendan a un paciente diabético. Así sea porque le duele la cabeza, así sea porque se pegó, así sea porque otra cosa, siempre van a tener que considerar que el paciente es diabético y que puede tener descontrol del azúcar. ¿Sí? Si no hay más dudas, no hay más preguntas, eso sería todo por el día de hoy, muchachones. Terminamos aquí el tema y nos vemos ¿qué día nos vemos? ¿El miércoles? Sí, Marci. ¿Qué tema sigue? Ah, muy buena pregunta, sí, cierto. Sigue el tema parece que es dislipidemias. Veamos. Diabetes. Sí, dislipidemias e hiperuricemia. ¿Quién me puede ayudar con la presentación de dislipidemias e hiperuricemia? Y síndrome metabólico. Claro que sí, hoy la subo mismo. Es más, ahorita. Tema de dislipidemias, hiperuricemia y síndrome metabólico. Uno cada quien. Uno dislipidemias, otro hiperuricemia y otro síndrome metabólico. Igual, si no quieren, no, yo lo doy, no hay problema. Dice Humberto que es dislipidemia. Nomás dislipidemia y ya los demás, ¿qué? Los otros serían hiperuricemia, y el otro es síndrome metabólico. Pues yo me echo el hiperuricemia. Eso. Néstor dice que hiperuricemia. Y Karen dice que síndrome metabólico. Ánimo. Eso, perfectísimo. Entonces, no hay más dudas, no hay más preguntas. ¿No? Perfecto. Entonces, por el día de hoy sería. Doctor, yo tengo una duda de la tarea, A perdón, ver, adelante, adelante. interrumpir. Van a ser los medicamentos que nos mostró que eran de lo de la clase, bueno, de un cuadrito que decía clasificación de hipertensores por su sitio y principales mecanismos de acción. Todos esos, y aparte también van a ser los que vimos en diabetes. Y también diabetes. Muy bien, entonces, pues sería todo, muchachones. Nos vemos cuando nos toque el miércoles, ¿no? Que pasen bonita tarde, cuídense mucho.